Bueno, nosotros vamos a ver tres causas posibles de estas reordenaciones cromosómicas. Una de estas causas son errores en el entrecruzamiento en la meiosis, en donde va a haber una recombinación desigual entre cromosomas homólogos, ¿sí? Em, Otra posible causa es una recombinación entre secuencias homólogas de cromosomas no homólogos, algo que se llama recombinación ectópica, ¿sí? No solamente vamos a tener eh, regiones de homologías entre cromosomas homólogos, sino que hay regiones de homologías, es decir, similitudes de secuencia eh, en cromosomas que no son homólogos, ¿sí? Cuando se produce una recombinación entre esas regiones, pueden causar reordenaciones cromosómicas, ¿sí? Y por último, recombinación genética entre secuencias no homólogas, ¿sí? O con muy baja homología. Esto simplemente es para que ustedes lo sepan pero de una forma muy superficial, ¿sí? Con que me nombren estas tres cuestiones está bien, no vamos a entrar en detalle de las causas de las reordenaciones cromosómicas, ¿sí? Acá nosotros tenemos un ejemplo de entrecruzamiento desigual en meiosis, ¿sí? Que es la primera causa que vimos, errores en el entrecruzamiento en la meiosis. Y fíjense que lo que ocurre acá es que en vez de ocurrir un emparejamiento correcto, como sucede acá en el diagrama A, va a producirse como a desalinearse, no se va a producir un emparejamiento correcto, ¿sí? Que justamente lo tiene acá representado en el esquemita B. Y acá se va a producir, de todas maneras, un crossing over generando, en este caso, por este tipo de entrecruzamiento, cromosomas con duplicación y cromosomas con delesión, ¿sí? Que lo vamos a ver mejor, a ver si lo podemos ver en este esquemita que tienen ustedes acá, ¿sí? Fíjense que se alinean de una forma incorrecta eh, los cromosomas homólogos durante la meiosis, es decir, que el emparejamiento no es el adecuado. Entonces, fíjense, cuando se intercambian las regiones de los cromosomas, las porciones de los cromosomas, se van a generar cromosomas normales, ¿sí? En este caso todavía no se separan los cromosomas, o sea, siguen formando un mismo cromosoma, pero fíjense que después cuando se separen las cromátidas, se van a generar cromosomas normales, ¿sí? En donde no se produjo un crossing over. Fíjense que van a estar representados por estos dos extremos. Acá el cromosoma, acá que tenemos arriba, verde, y el cromosoma que tenemos abajo, ¿sí? Fíjense que es exactamente igual a la condición primaria que tenemos acá arriba. Y luego sí se van a producir dos cromátidas y luego dos cromosomas, en donde vamos a tener una delesión y una duplicación. Y esto es justamente porque se produce una recombinación desigual en el crossing over, ¿sí? Esto de nuevo, esto es simplemente mencionárselos, sepan que los errores de en las recombinaciones o una recombinación no común, no homóloga o ectópica, pueden generar simplemente reordenaciones cromosómicas, así como las que acabamos de ver acá. Bueno, vamos a cerrar los temas haciendo un poquito, pero un poquitito nomás de hincapié en las enfermedades que mencionamos anteriormente cuando vimos anomalías en el número. Estas enfermedades, por lo general, nosotros vamos a ver anomalías, estas enfermedades, perdón, van a ser causa de anomalías en el número de cromosomas, ¿sí? Más que en la ordenación.
o en la reordenación o en la estructura de los cromosomas, ¿sí? Así que fíjense, el síndrome de Down, como vimos en el video anterior, la mayoría de los casos es por una trisomía completa del par 21, y esto genera retraso mental y ocurre tanto en hombres y mujeres. Y la incidencia es entre 1 en 1000 nacimientos aproximadamente, ¿sí? Em, bueno, acá fíjense que los rasgos faciales son muy característicos en las personas del síndrome de Down, perdón. Ustedes lo pueden repasar después. Pero simplemente esto es para completar un poquito la información de las enfermedades o los síndromes que vimos en el videito anterior. Estas personas presentan unas afecciones más allá del retraso mental, como es la presencia de cardiopatías congénitas y de trastornos visuales y auditivos. Y lo que es importante a tener en cuenta acá es que el factor de riesgo de tener un hijo con síndrome de Down aumenta, ¿sí? eh, mientras aumenta la edad materna, ¿sí? Es decir que las madres que tienen hijos a una edad más avanzada aumentan la probabilidad de que en la meiosis se produzca una no disyunción, ¿sí? Y en ese caso generar un gameto anormal y por ende poder generar, en este caso, un cigoto que presente una trisomía, ¿sí? Fíjense acá en la curvita que casi es 0%, se mantiene en casi 0% la probabilidad de tener un hijo con síndrome de Down cuando la mujer tiene entre 15 y 30 años más o menos, y luego a partir de los 35 años empieza esa curva a crecer exponencialmente hasta llegar aproximadamente a un 3% cuando la mujer tiene 45 años, ¿sí? Un 3% de riesgo de que haya un problema de no disyunción y por eso generar gametas con ese problema. Y de nuevo, acá está bueno mencionar que el síndrome de Down es el síndrome, es la trisomía autosómica que más supervivencia tienen las personas que sufren este síndrome, ¿sí? Como vimos anteriormente, el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, muy rara vez, muy rara vez no se genera un aborto espontáneo y luego si llegan a sobrevivir, bueno, la probabilidad de superar el primer año de vida es muy baja, ¿sí? Eso no sucede en el síndrome de Down, ¿sí? Bueno, es decir, que tiene una supervivencia mucho más alta, muy semejante a la vida de una persona normal. En cuanto a la esperanza de vida, es un poco menor, ¿sí? Fíjense, de unos 60 años, pero es una esperanza extremadamente mayor en comparación a los otros tipos de síndrome que hemos visto en esta unidad. Acá, en este caso, vamos a hablar del síndrome de Klinefelter, ¿sí? En donde, como vimos, este síndrome se produce cuando tenemos células con un cromosoma X de más, ¿sí? Hay una trisomía debido a un cromosoma X de más. Esta afección afecta a los hombres, ¿sí? Y en la mayoría de los casos se produce una no disyunción en la meiosis, ¿sí? Pero hay un 20% de los afectados que presenta mosaicismo, y entre ese mosaicismo lo más común es que se produzca un mosaicismo con células con XXY, con un cromosoma de más, ¿sí? Y células normales XY, ¿sí? Y esto es a causa de la no disyunción en la mitosis durante el desarrollo embrionario, como nosotros vimos en la parte anterior
en la parte anterior cuando vimos mosaicismo, ¿sí? Fíjense, de nuevo acá un espermatozoide puede ser anormal y tener los cromosomas X y los cromosomas Y, y luego al fecundarse un ovocito secundario con el cromosoma X se produce un embrión XXY, y también puede, por otro lado, el embrión tener un cromosoma de más, y cuando se une con un espermatozoide normal, produce un embrión XXY. Bueno, casi siempre se identifican estas personas por su infertilidad, ¿sí? Son personas infértiles, ¿sí? Y tienen algunas afecciones como el agrandamiento de las glándulas mamarias, disminución del tono muscular, hipogonadismo, que es lo que provoca la esterilidad, y poco desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Justamente no se produce en las cantidades suficientes las hormonas sexuales y masculinas, y tampoco se producen también un correcto desarrollo de los testículos, ¿sí? De estas personas, y por eso la infertilidad. Y bueno, y otras afecciones que pueden tener estas personas es que pueden desarrollar dificultad en el aprendizaje y requerir educación especial. Por último, vamos a mencionar al síndrome de Turner, ¿sí? En donde acá lo que vamos a ver es una monosomía, ¿sí? Es decir, que estas mujeres, porque esta afección afecta a las mujeres, tienen un cromosoma X menos, ¿sí? En sus células. En un 50% de las ocasiones se produce un error de la meiosis, pero también puede ocurrir un mosaicismo, como vimos anteriormente, debido a errores en la mitosis durante las divisiones del embrión, ¿sí? Aproximadamente el 90% de los fetos aborta de manera espontánea, y las mujeres afectadas, como en el caso anterior, también son infértiles y poseen una baja estatura. Acá pueden ver cómo se puede llegar a producir la monosomía. Puede ser un espermatozoide normal. Perdón, acá este es el caso normal, ¿sí? Vamos al medio. Un espermatozoide anormal en donde no hay un cromosoma sexual, ¿sí? Y el único cromosoma sexual lo va a brindar el óvulo, ¿sí? O el ovocito secundario. Y eso me va a provocar un embrión con un cromosoma X de menos, ¿sí? Es decir, una monosomía. Y puede ocurrir la forma opuesta, en donde un óvulo no va a tener cromosomas sexuales y el cromosoma sexual lo va a brindar el espermatozoide, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo del mosaicismo, en donde el mosaicismo más común es el que se produce, es este, donde tenemos la monosomía en las células, y también vamos a tener las células diploides con los dos cromosomas X, ¿sí? Y fíjense acá que justamente se produce el mosaicismo porque en el desarrollo embrionario, alguna célula no va a generar una correcta disyunción, es una segregación de las cromátidas hermanas, y lo que va a generar entonces esa célula al dividirse luego, producir una población de células afectadas sin un cromosoma, ¿sí? Y bueno, y otras afecciones que pueden sufrir estas personas son malformaciones renales y cardiovasculares. eh, un pequeño porcentaje presenta retraso mental. eh, y bueno, también hay en algunos casos algún tipo de deficiencia de la percepción espacial y en la motricidad fina. Estas personas son de baja estatura y con tratamiento con hormona del crecimiento pueden crecer algunos centímetros, ¿sí? Pero, de nuevo, para todas estas afecciones o estos síndromes, no hay una cura, ¿sí? Simplemente hay em,
hay tratamientos que lo que hacen es justamente mejorar la calidad de vida, pero no hay una cura para estas enfermedades. Y por último, lo que vamos a analizar ahora van a ser los distintos tipos de diagnóstico prenatal que se pueden hacer justamente analizando el feto o el embrión, ¿sí? Podemos dividir los diagnósticos prenatales en procedimientos invasivos y en procedimientos no invasivos. Los procedimientos no invasivos se lo realizan por lo general en mujeres que tienen menos de 45 años perdón, de 35 años. Em, los estudios que se realizan en este caso son la ecografía y el estudio del suero materno, ¿sí? Justamente para poder monitorear que se esté produciendo un correcto desarrollo del embrión o del feto. Y los procedimientos invasivos se realizan por lo general o se les anima a hacerlos a mujeres que tienen más de 35 años por lo general. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, cuando la mujer tiene más de 35 años, empieza a aumentar el riesgo de la no disyunción en la meiosis, ¿sí? Y justamente para monitorear que, que haya un correcto desarrollo del feto o del embrión, se producen en algunas ocasiones procedimientos invasivos, ¿sí? ¿Y cuáles son estos procedimientos invasivos? Son la amniocentesis y la biopsia de vellosidades coriónicas, ¿sí? No solamente se producen estos procedimientos a mujeres o se las anima a hacer a mujeres mayores de 35 años, sino si hay alguna sospecha, por ejemplo, si se produjo una ecografía y esa ecografía da señales de que el embrión o el feto puedan llegar a tener algún tipo de anomalía, bueno, ahí sí se procede justamente a realizar un diagnóstico más invasivo, ¿sí? Pero bueno, vamos ahora a entonces a ver la amniocentesis, ¿sí? A ver, la vamos a tener acá, ¿sí? Bueno, después acá hubo un desfasaje de diapos, pero no importa. La amniocentesis, entonces, es el diagnóstico prenatal que consiste en la extracción de una pequeña muestra de líquido amniótico que rodea el feto, ¿sí? Y se produce durante la semana 15 y 16 desde el primer día del último periodo menstrual. Así se contabilizan las semanas, ¿sí? Y fíjense que lo que se produce es que lo que se hace en este procedimiento es que con la guía de un ecógrafo, ¿sí? Se va a producir una ecografía, se va a realizar, perdón, una ecografía, se inserta una aguja en el abdomen a través del músculo hacia el útero y la cavidad amniótica. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos la aguja, sigan el cursor, y lo que se va a realizar entonces acá, una vez que la aguja ingresa al líquido amniótico, es justamente extraer parte de ese líquido, una pequeña muestra, ¿sí? ¿Por qué se realiza esto? Porque en el líquido amniótico se encuentran células fetales, ¿sí? Y, y gracias a eso nosotros entonces podemos hacer un cultivo de células de origen fetal y de esa forma justamente realizar análisis de cromosomas fetales y también se puede analizar por este estudio análisis de las concentraciones de la alfa-fetoproteína, que es una proteína producida por el feto, en donde concentraciones elevadas o bajas de esta proteína se asocian a diferentes patologías. ¿Sí? Entonces se puede utilizar tanto para hacer un estudio de los cromosomas, ya sea un cariotipo, ya sea un FISH, o también para analizar este tipo de concentraciones de proteínas fetales, ¿sí? Fíjense que la ecografía es muy importante en este procedimiento porque determina la ubicación de la placenta y la posición y los movimientos fetales, ¿sí? Y justamente gracias a ver la posición del feto y de la placenta,
se sabe dónde es más óptimo justamente hacer la punción y justamente extraer el líquido amniótico, ¿sí? Bueno, y por último lo que vamos a ver hacer las pruebas de las vellosidades coriónicas o también biopsia de las vellosidades coriónicas, también tiene ese nombre, donde es un diagnóstico prenatal en donde se realiza una biopsia justamente de las vellosidades coriónicas de la placenta, ¿sí? Y fíjense que se produce entre las semanas, se puede realizar este estudio entre las semanas 10 y 12 del embarazo y ofrece resultados en una etapa temprana, ¿sí? Em, Eso es lo positivo de esta técnica, más allá de que sea un procedimiento invasivo, ¿sí? Y justamente como la placenta eh, posee el mismo genotipo, ¿sí? Que las células del feto, se utiliza para justamente hacer un análisis cromosómico de estas células para extrapolar la dotación cromosómica que tiene el feto, ¿sí? Se puede hacer de dos formas, la toma de las muestras por un método transcervical o por un método transabdominal similar al que vimos anteriormente con la amniocentesis, ¿sí? Bueno, y con esto terminamos la unidad 5. Y bueno, cualquier duda que tengan, me escriben y la vemos en clase o lo vemos por mail o bueno, por donde sea. Bueno, chicos, pasen lindo, nos vemos, chau chau.